Para Woo-yeon, su tutor de inglés fue la única luz en una adolescencia llena de humillaciones. Por él volvió a Corea buscando una segunda oportunidad, pero cuando lo encuentra, descubre que todo fue una mentira, y ahora, entre el odio y el deseo, su corazón volverá a arder, aunque esta vez podría romperse. Desde su primer encuentro, se sintió a gusto por la paciencia y aprecio de su tutor. Esto se afianzó más cuando Do-hyun le dijo que no era un alfa, por la visión negativa que tenía sobre este género por experiencias pasadas. El más bajo sufría malos tratos por parte de sus compañeros. Cansado de ello, terminó enfrentándose a uno de ellos, ocasionando que fueran sancionados. Su madre lo saca de este enredo usando su poder adquisitivo, pero no muestra interés en saber qué pasaba con su hijo. En el momento en que se sintió realmente solo, el pelimarrón lo consoló y escuchó. Esto le confirmó que estaba enamorado de su tutor. Mientras buscaba su facultad, recibe la llamada de su amigo, quien le increpa haberse ido sin avisarle. El más bajo evita profundizar en el tema. Danny comprende que algo tiene que ver ese primer amor de su amigo con que volviera a Corea. Si bien muchas cosas habían cambiado entre ellos, aún así guarda la esperanza de volver a ver a su tutor. En el primer día de orientación, el amable asistente Jung-woo lo aconseja con su horario. Al salir de la facultad, una pelinegra lo invita a la fiesta de bienvenida. Woo-yeon la rechaza incómodo al percatarse de que era alfa. El castaño se cuestiona si tomó una decisión correcta al abandonar todo lo que tenía para ir detrás de un sueño adolescente. Un fuerte aroma capta su atención. No tarda en encontrar al joven que lo provocaba. Gran sorpresa se lleva al reconocerlo. Este era su tutor. Interrumpe la conversación del pelimarrón y la pelinegra para preguntarle si era un alfa. Algo confundido por la repentina pregunta, Do-hyun le confirma que efectivamente era uno. El Omega se sentía decepcionado. Mientras intenta cambiar su horario, se encuentra con el asistente. Le preguntó a este si conocía al pelimarrón, enterándose de que el más alto presidía el club de literatura inglesa. Jung-woo le presentó a la pelinegra la vez pasada, quien como representante del club lo convence de unirse. En la fiesta, Woo-yeon se siente incómodo por ser el centro de atención y por las feromonas de una ebria Garam. Do-hyun lo salva de ese apuro haciéndole una entrevista. Allí menciona que tuvo un alumno con nombre parecido. El más bajo le pregunta por este, del cual el pelimarrón señala tener malos recuerdos. Escuchar eso le parte el corazón. El más alto le pide que se agreguen para pasarle el formulario, solo que al agendarlo, el Omega sabe de memoria su nombre, extrañando al contrario. Woo-yeon usa de excusa la invitación de la alfa para salir a fumar y no dar explicaciones de lo sucedido. Algunas chicas se muestran interesadas en el presidente del club. Garam les advierte del mal carácter de este. Seon-yu le pregunta qué opina del pelimarrón. El más bajo responde que se le hace a alguien falso. No se imaginó que este oyó todo. Se lo encuentra en una clase. Do-hyun le pregunta por qué dijo eso de él sin conocerlo. Después de algunas bromas y de aclarar los malentendidos, quedan en mejorar su relación superior novato. La conversación fluye naturalmente, hasta que Woo-yeon le hace preguntas sobre su proceso de revelación como alfa. Deseaba conocer más del pasado de su ex tutor. Al entrar en más confianza, el más alto le pregunta por qué está tan obsesionado con el segundo género de los demás. Apenas se acaba la clase, el Omega intenta irse, pero el pelimarrón logra convencerlo de acompañarlo para su inscripción en el club y después ir a almorzar juntos. Ante la demora del encendido del calefactor, el más alto le ofrece su abrigo. El aroma impregnado, aunque sea de alfa, se le hace agradable. Mientras llena el formulario, conversan de todo un poco, del complicado horario de Woo-yeon y de sus gustos literarios. Por un momento, el castaño piensa en revelarle su identidad, pero ante el temor de arruinar lo que estaban formando, desiste. Garam le cuenta del dios del club, y que por este se agregó un filtro en el formulario para asegurar la sinceridad de los nuevos miembros. La pelinegra detecta una feromona que la termina afectando. Do-hyun interviene rápidamente, le exige que suelte al más bajo. Garam lo suelta, avergonzada se disculpa. Do-hyun cubre al Omega y le increpa a su colega su actuar. El castaño detiene la discusión aceptando las disculpas. Quedan en tener más precaución ante futuros problemas. De camino al restaurante, el alfa le pregunta sobre sus gustos culinarios. Basándose en ello, lo lleva a un restaurante especialista también en postres.
A pesar de estar lleno, no rechaza la caja de chocolates que el pelimarrón le compra, porque le trae recuerdos de cuando eran tutor y alumno. El Zumbae se ofrece en ayudarlo a cambiar su horario, y tras varios días de persuasión a los docentes, lo logra. Seonju y la Pelinegra lo elogian por tal hazaña. Woo-yeon se siente en deuda con el más alto, por lo que decide dejar de lado sus miedos y se anota para colaborar en el próximo viaje del departamento de inglés. El evento se realizará en una casona fuera de la ciudad. Garam es bajada a regañadientes del auto del pelimarrón. Cuando el más bajo le pregunta qué pasó, la Pelinegra indica que a su colega no le gusta llevar gente de copiloto. Tal detalle lo deja pensando, porque cuando estuvo en ese asiento nunca fue tratado así. Un superior muestra cierta fijación en el Omega. La Pelinegra le aconseja tener cuidado con este. En el almuerzo, Jin-sang insiste en ser el caballero negro que beba por Woo-yeon, a cambio de que éste le cumpla un deseo. El castaño opta por tomar y evitarlo, pero Do-hyun interviene y bebe por él, poniendo en evidencia las malas intenciones del moreno al darle una bebida fuerte al más bajo, humillándolo. Los integrantes del club ríen por la vergüenza que su presidente le hizo pasar al déspota superior. Celebran tal hazaña. La que se une es Garam y los invita a fumar. Afuera encuentran a Do-hyun. La Pelinegra va a su encuentro. Juntos les hablan a sus menores de las consecuencias del juego. Caballero Negro. La Pelinegra termina ebria después de intentar replicar dicho juego con tal de ganar el favor que el más bajo la llame Nuna. Jin-sang, buscando venganza, usa la presión social para obligar a Woo-yeon a beber. El Omega acepta el reto para ponerlo en su lugar. Do-hyun llega para detener el asunto, pero Jin-sang continúa menospreciando a Woo-yeon. Este explota. Perdiendo el control de sus feromonas, totalmente ebrio, lanza una serie de insultos en inglés, humillando una vez más al superior. Se va del salón dejando a todos sorprendidos, en especial al pelimarrón que jamás había visto ni a un nativo en inglés maldecir así. Necesitaba aire fresco para calmarse. El Zumbae lo sostiene al notar que estaba muy ebrio, aunque el más bajo lo negara. Do-hyun lo regaña por caer en la provocación de Jin-sang y beber por presión. El Omega se acurruca en el pecho del más alto, este le devuelve el abrazo. Antes de caer dormido, el más bajo cree firmemente que el Zumbae es hermoso. Al despertar, Woo-yeon no recuerda nada. Seonju le aconseja ir donde el más alto para resolver dudas porque estuvo con él lo que restó de la noche. Al conversar con Do-hyun, este le cuenta cada cosa que hizo mientras estuvo ebrio, y el Omega, avergonzado, no se lo puede creer. El Zumbae lo felicita por haber sido valiente de enfrentar a un patán como el moreno, y le ofrece su apoyo en caso de represalias. El castaño comenta que es la primera vez que lo ve maldecir desde que lo conoció, a lo que extrañado Do-hyun señala que está hablando como si lo conociera desde hace mucho. Woo-yeon logra desviar la conversación. El alfa se ofrece para llevarlo a casa, el más bajo acepta. Debido a que el Zumbae cuidó de su club toda la noche, apenas se sentó, cayó dormido, ahora Garam conducía. El Omega le pone una almohada para proteger su cabeza, gesto que es agradecido. Por el contrario, desde ese día, el castaño evade al Zumbae, porque cada vez que lo ve se sonroja. Sus compañeros de club planean estudiar juntos para los exámenes parciales. Mientras piensan en estrategias, materiales y el lugar donde estudiar, Woo-yeon insiste en estudiar solo. Do-hyun se da cuenta de la incomodidad del más bajo, por lo que le pregunta si su presencia sigue siendo un problema. El castaño terminó aceptando unirse al grupo de estudio. Debido a que los demás no tenían dónde reunirse, quedan que será en su casa. En una clase se termina encontrando con el compañero que solía tratarlo mal. Tal encuentro reabre heridas emocionales que pensaba curadas. A pesar del evidente rechazo que le mostraba, Jun-seon insiste en acercarse usando la excusa de que les tocó hacer grupo juntos. Es irónico que ahora el rubio lo halague por su aroma y apariencia, cuando por su culpa desarrolló tantas inseguridades. Recuerda la vez que le preguntó a su tutor si realmente olía mal. El mayor le reconfortó, recordándole que él era aseado, valioso e importante, palabras que quedaron marcadas en su mente, por lo que ante un ataque de pánico corre al club y busca al Zumbae. Temiendo ser rechazado, le pide a este que le acaricie la cabeza. Do-hyun lo hace, dándole el apoyo y energía que necesitaba. Cuando llegan al penthouse del castaño, el grupo de amigos no dejan de asombrarse de cada detalle del mismo.
Mientras se preparan para la sesión de estudio, Woo-yeon busca algo que tomar, se une el más alto para ayudarlo. Al elegir qué sabor de bebida llevarían, conversan sobre la marca que los producía, recordando sin darse cuenta del tiempo en que ambos compartían tutorías. El más bajo busca vasos en un estante. Debido a su baja estatura no puede alcanzarlos. Cuando creía que estos caerían, llega Do-hyun para protegerlo, lo que genera que ambos terminen muy cerca del otro. El castaño no puede evitar sonrojarse ante la interacción. Mientras huye al baño, se da cuenta que enamorarse iba a ser su perdición. Se ha centrado solo en estudiar para no pensar en el Sunbae, solo que todo falla porque deben verse los viernes por el club. Garam le ofrece comida, la cual el pelimarrón les había entregado por una tradición de buena suerte. Do-hyun lo ignora. Incómodo, el más bajo opta por ir a clases. Quedan en reunirse para estudiar más tarde. Woo-yeon no entiende por qué le dolió la actitud del alfa. Jun-seon menciona que conoció a alguien con su nombre, y la manera en cómo se expresa de su yo pasado hace que el Omega lo confronte y ponga en su lugar. Al terminar su presentación, el rubio intenta disculparse, pero el castaño, recordando el daño que le hizo, le exige que deje de tratar de ser amable con él, porque ello no le agrada. Después de semejante discusión, esperaba en dónde quedaron reunirse. Mientras sentía más fuerte ese retorcijón de estómago, recuerda al Sunbae y termina aceptando lo mucho que lo extrañaba. Deseaba tanto verlo. Justo cuando empieza a llover y creía perdido, aparece Do-hyun, quien preocupado lo cubre con su paraguas y le da medicina para calmar su malestar. El alfa logra convencerlo de llevarlo en su espalda a un lugar seguro. Woo-yeon le consulta el por qué dejó de soltar feromonas, a lo que el contrario indica que notó que no le gustaba el aroma de otros alfa. El castaño le aclara que solo su olor no le molestaba. Tal confesión genera que la confianza y conexión que tenían se afiance con los cuidados del uno por el otro. Woo-yeon no puede concentrarse por estar admirando al Sunbae. Desde esa charla bajo la lluvia, su relación ha mejorado. El más alto usa sus feromonas en su presencia. Do-hyun sale a fumar para distraerse, pero es seguido por el obstinado Omega. El castaño intenta impresionar al alfa con un cigarro, pero solo queda en evidencia su inexperiencia. Ante la reprimenda del mayor, el Omega se molesta. Para levantar su ánimo, el tutor le propone que si saca buenas notas, le dará una recompensa. A sugerencia del castaño, cambian la caja de chocolates por una salida al cine. Esa idea emociona tanto a Woo-yeon que no puede dejar de pensar en ello. Jun-seon realiza una reunión sorpresa para discutir un proyecto de invento. El rubio se frustra por el silencio del grupo, criticándolos, aunque tampoco contribuya. El más bajo propone que cada uno busque algo y al día siguiente lo discutirán. Woo-yeon recibe la llamada de sus amigos que le avisan que estaban esperándolo para estudiar. Cuando se disponía a ir con ellos, fue detenido por Jun-seon, que lo acusa de abandonarlos. Cuando todos deciden dar por acabada la reunión, el rubio retiene al Omega, exigiéndole que le diga por qué lo detestaba. El castaño estaba a punto de decirle su verdadera identidad y así acabar con todo, pero por el bienestar de todos le propone que simplemente se ignoren para evitar conflictos. Jun-seon insiste una explicación. Cuando el rubio intenta ejercer fuerza sobre el más bajo, aparece Do-hyun, quien demuestra su molestia por la confrontación brusca. El par logra deshacerse de Jun-seon sin problema. A Garam y Seon-yu les había ido bien en sus parciales, mientras que al castaño y pelimarrón por un curso temen arruinar su promedio, por lo que tratando de animarlos, el club asiste a una reunión. Empiezan un juego de bebidas en el que, como excepción para el más bajo, el castigo solo era agua, evitando que se embriague. Do-hyun le avisa a la pelinegra la llegada de los superiores del club, incluyendo a su amada Min-jong, lo que hace que ésta salga desesperada a verla. Woo-yeon pregunta si entre ellos estará el famoso dios del club. Tal interés hace que el pelimarrón se ponga celoso. Su conversación se ve interrumpida con la llegada de estos. Al principio el Omega no se siente seguro con los invitados, pero sus temores decaen al descubrir que son betas. Min-jong nota que entre Do-hyun y el más bajo había algo más que amistad, por lo que decide ayudarles. Prepara su receta secreta, soju con cerveza, para poder conversar con la pareja. Logra ganarse la confianza del castaño y hacer que tanto Garam como el alfa salgan a fumar. Woo-yeon le cuenta todos sus problemas con un curso y termina confesando sus sentimientos por este, aunque sabe que no es correspondido.
Cuando Do-hyun vuelve, nota que el castaño, al estar ebrio, había liberado sus feromonas, algo que pasó desapercibido en la mayor porque es beta. Se apresura en cubrirlo con su saco para que los demás no sean afectados. Intentan demostrar que Woo-yeon estaba ebrio aunque este seguía negándolo y aferrándose al más alto. El contacto hace que el Sunbae se sonroje. Woo-yeon buscaba solo el contacto del pelimarrón. Min-jong, sintiéndose culpable por emborracharlo, intenta llevar al más bajo a casa, pero este la rechaza. Ante la insistencia, el alfa termina accediendo a ser quien lo lleve. Garam le hace prometer que cuidará y respetará al Omega en caso sus instintos le ganen. Como no tenía la llave del penthouse de Woo-yeon, el Sunbae lo termina llevando a su casa. El más bajo despierta desorientado y acalorado, por lo que intenta deshacerse de su ropa. Incómodo por esa situación, el pelimarrón trata de hacerle entender que eso no era posible. Esto frustra al Omega, que termina llorando. Como estaba ebrio y no podía quitarse ninguna prenda, con la mirada pide ayuda al Sunbae. El alfa traga saliva temiendo que las cosas se salgan de control. Do-hyun ignora tal petición y opta por ofrecerle sus feromonas para calmarlo. Intenta hacerlo dormir, pero es inútil. A pesar de estar siendo abrazado por el pelimarrón, ello no es suficiente, su cuerpo le pide más contacto. Una vez más le pide al más alto que lo ayude a aliviarse. El Sunbae acepta ayudarlo solo si le jura que no olvidará lo que harán. Una vez lo ayudó a quitarse esa prenda, se alejó, dejándole que haga lo necesario para apagar ese fuego dentro suyo. Sus propios toques no son suficientes. Woo-yeon le pide ayuda prestándole su mano. El alfa se negaba a romper su promesa, pero no puede evitar caer ante esa mirada suplicante. Se deja llevar, explorando cada parte del Omega, quien siente cerca su ansiada liberación. La actividad le produce tanto cansancio que antes de caer rendido termina susurrando la palabra tutor. A la mañana siguiente recibe una llamada de Danny, quien le anuncia que en su próximo viaje a Corea del Sur se quedará en su casa. El Omega intenta negarse, pero termina aceptando. La entrada de Do-hyun a la habitación le permite cuestionarse en dónde estaba. Solo recuerdos fragmentados de anoche habitan su mente. El Sunbae opta por darle su espacio. Woo-yeon, avergonzado, se regaña por ser un irresponsable. El castaño se hallaba estresado con cierto curso. El alfa le pregunta queriendo ayudarlo. Le cuenta que Jun Seon lo había excluido, aprovechándose del trabajo de los demás. Do-hyun, con su experiencia en ese curso, le da tips y sugiere darle al rubio una cucharada de su propia medicina. Woo-yeon prepara todo para su golpe de gracia. Jun Seon lo subestima creyendo haber ganado. Había seguido el plan del Sunbae. Se había puesto de acuerdo con sus compañeros y juntos rehicieron la presentación, excluyendo al autoritario rubio. La exposición del Omega es brillante. Jun Seon, impotente, reclama. El docente le da la razón al grupo, enfureciendo al rubio. El castaño recibe mensajes de sus compañeros, quienes agradecen y halagan su gestión. Estas palabras lo hacen sentirse bien consigo mismo. Cuando iba al club para contarle el resultado a Do-hyun, aparece Jun Seon a reclamarle agresivamente. El más bajo hace uso de sus feromonas dominantes, logrando humillarlo. Aprovecha para revelarle su identidad y así recordarle cada maltrato. El rubio llora suplicando clemencia. Woo-yeon le advierte no querer volver a verlo jamás. No sabe que el asistente Jung-woo estaba presenciando la escena. La conversación posterior es incómoda. Al asistente poco le importa si le dio un escarmiento al bravucón rubio, solo lo regaña por liberar feromonas en público, recordándole el peligro al que expone a terceros. El más bajo no entra al club para evitar problemas. A solas en el pasillo, se derrumba emocionalmente. Do-hyun no tardó en salir a reconfortarlo. Sin pedirle una explicación, no dudó en cumplir el deseo del castaño de abrazarlo. Woo-yeon le cuenta a sus amigos todos los detalles de su presentación, omitiendo la confrontación en las escaleras. Aprovecha para agradecerle su apoyo. Estos lo halagan por el gran trabajo. Las emociones se juntan y termina llorando. Todos, incluido el Sunbae, lo consuelan. Por primera vez se siente amado y respaldado. Es como si se hubiera liberado de esa carga que llevaba hace años. El alfa le recuerda que le estaba debiendo su recompensa por hacer bien su presentación. Ir al cine juntos. Woo-yeon es el más emocionado con los preparativos, lo que enternece y divierte al Sunbae. Deciden ver una película de terror. Esto sería después de clases. El castaño esperaba ansioso la hora, lo que llama la atención de Garam, quien sospecha que entre ellos hay algo más que amistad.
por lo que decide contarle cómo se hizo amiga del pelimarrón. Inicialmente se le acercó porque las personas que le gustaban terminaban enamoradas de este. El Omega le pregunta si algunas de esas personas tuvieron la oportunidad de estar con el Sun-Bae. La pelinegra le revela que Do-hyun no piensa salir con personas que conoció en la universidad. El castaño se siente decepcionado al darse cuenta de que jamás habrá opción de que el alfa se fije en él. El Sun-Bae nota ese desánimo en el contrario. Ya en el centro comercial conversan sobre la gran cantidad de gente ese día. En el cine compran palomitas y bebidas. El pelimarrón pide ser alimentado por el más bajo, este le cumple su deseo. Esta interacción hace que ambos se sonrojen. En la sala de proyección, ambos comparten la comida y discuten cada detalle de la película. Acabada la función, el Omega confiesa que lo tomó desprevenido la escena subida de tono, lo que lo puso nervioso ante Do-hyun. El más alto le propone ir a cenar juntos, por lo que le pide elegir el menú. El detalle es que no saben a qué restaurante podían ir, a lo que Woo-yeon propone a su casa como lugar ideal para ello. Mientras discuten qué harán con tanta comida que pidieron, el Omega señala que deberían probar la champaña. El hablar de bebidas alcohólicas hace que el Sun-Bae aproveche para preguntarle si recordaba lo que hicieron aquella noche. Poco a poco, el más bajo empieza a recordar todo lo vivido entre ellos. No puede evitar sonrojarse. Do-hyun se muestra celoso de Danny, por lo que pregunta sobre el tipo de vínculo que mantenían, el cual pronto aclara el castaño. Cuando el alfa le pregunta sobre la escena lasciva en la película, Woo-yeon evade el tema tomándose toda la champaña, lo que provoca que quede inconsciente por el alcohol. El castaño se despierta al lado del Sun-Bae. Cuando intenta preguntar qué había sucedido entre ellos, la poca ropa en sus cuerpos le hace perder la calma. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Correo Nuevo, Isabelita, Nessie Lee, Dalia Liz, Ricardo Cortés, Naivi Salva, Ariela Cruz, Esperanza Solorzano, Marcus Peralta, Jonathan Badon, Kerfe Ramos, Jacqueline Cubillos, Francel Jiménez, Esmeralda Cocón, Ángela Hernández, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho Ana Patricia, Diani Ruiz, Elda Díaz, Taeju Simp, John Yuomi, Jack y Perú, Job Aviles, Fragon, Ana Victoria, Wendy Fierro, Juanca, Alexandra, Benja 2012, Juliana Torres, Bunny 13, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez,